Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Juan Rojas Alonso y el día de hoy mi equipo, que está integrado por José Alfredo Sánchez Álvarez, Jorge Antonio Velázquez Reynoso, Francisco Iván Rosas Ortega y Eugen Nidey Cardiel, les vamos a presentar nuestro proyecto final de electricidad y magnetismo. Ley de Faraday. Fue formulada por el científico Michael Faraday en 1831. La ley dice: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde, donde Φ es igual a la velocidad de cambio de flujo magnético. Se basó en los experimentos de Oersted, donde él hizo que un hilo de corriente moviera una aguja imantada de una brújula. Esto le dará lugar a un término llamado inducción electromagnética, la cual es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz o voltaje en un cuerpo sometido a la acción de un campo magnético que puede variar. Cuando el cuerpo es un material conductor, se produce una corriente inducida. Ley de Lenz. Dice que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en dirección opuesta al cambio en el campo original, es decir, el sentido de la corriente va en contra del cambio del flujo. La fórmula es la misma que la ley de Faraday, solamente que con un signo negativo en lo que es la velocidad de cambio del flujo magnético. Esta ley sirve para determinar y controlar la dirección en la que se desplaza el flujo eléctrico de un circuito inmerso en un campo eléctrico, donde el flujo eléctrico cambia con el tiempo. Inductancia. Se puede definir como la propiedad de una bobina de inducir Φ debido al flujo cambiante de corriente a través de ella. Su unidad de medida es el Henry, donde representa la inductancia de un circuito. Es un factor que depende de las características físicas de la bobina y no de la corriente que pasa por ella, dependiendo del tamaño, forma del conductor de la bobina, número de espiras y material interno de la bobina. A mayor cantidad de espiras enrolladas en él, mayor inductancia. Inductores o bobinas. Es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Está constituido por una bobina de conductor, normalmente de alambre. Existen inductores con núcleo de aire o de algún material ferromagnético para incrementar su capacidad de magnetismo. ¿Para qué sirve un inductor? Un inductor o bobina es un componente que almacena energía en forma de campo magnético. Usos y aplicaciones del inductor. Inductores y capacitores se utilizan en circuitos de audio para filtrar o ampliar frecuencias específicas. Tipos de inductores. Inductor con núcleo de aire. Este tipo de inductor se utiliza normalmente para aplicaciones de radiofrecuencia, en las que el nivel de inductancia requerido es menor. Inductor con núcleo de hierro. Los inductores de hierro se utilizan normalmente para los tipos de inductores de alta potencia y alta inductancia. Inductor con núcleo de ferrita. La ferrita es una cerámica de óxido metálico basada en una mezcla de óxido férrico, hierro 203, y óxidos de manganesio, zinc o níquel zinc, que son extruidos o prensados en la forma requerida. Inductor de potencia de hierro. Al igual que la ferrita, este proporciona un aumento considerable de la permeabilidad, lo que permite fabricar bobinas o inductores de inducción mucho más altos en espacio reducido. Inductor basado en bobina. Este tipo de inductor se encuentra en una bobina cilíndrica. Pueden estar diseñados para el montaje de placas de circuitos impresos, incluso al montaje en superficie de los mismos. Pueden ser mucho más grandes y ser montados a través de algún otro medio mecánico. Inductor toroidal. Esta forma de inductor está enrollado en un toroide, un formador circular. La ferrita se utiliza a menudo como el primero, ya que esto aumenta la permeabilidad del núcleo. La ventaja de un toroide es que el toroide permite que el flujo magnético viaje en un circuito alrededor del toroide, y como resultado, la fuga del flujo es muy baja. Inductor cerámico multicapa. Este tipo de inductor es ampliamente utilizado para la tecnología del montaje en superficie. Inductor de película. Esta forma de inductor utiliza una película de conductor sobre un material base
La película es entonces grabada o moldeada para dar el perfil conductor requerido. El electromagnetismo. El electromagnetismo, según los estudios de Oster, concluyeron que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno. Las fuerzas magnéticas proceden de las fuerzas originadas entre cargas eléctricas en movimiento. Este fue el origen de lo que hoy conocemos como electromagnetismo, la base del funcionamiento de todos los motores eléctricos y generadores eléctricos. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. Todas las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad c es igual a 299.792.428 metros sobre segundo. La fuerza magnetomotriz, o también llamada potencial magnético, es aquella capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético. Una de sus variables para descubrir un campo magnético se puede entender de manera análoga el voltaje eléctrico de la ley de Ohm. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Jorge Reynoso y yo les voy a explicar lo que es una inducción electromagnética. La inducción electromagnética explica cómo un campo magnético puede producir una corriente eléctrica y de igual manera a su inversa. También cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. La aplicación más común de la inducción electromagnética es la generación de electricidad. En este caso, cuando una bobina de material conductor, más que nada como el cobre, se mueve en presencia de un campo magnético producido, como lo que es un imán. Ahora les voy a explicar lo que es un potenciómetro. Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. ¿Qué quiere decir esto? Como por ejemplo, un altavoz, el potenciómetro ajusta el volumen, y en el caso de un televisor o un monitor de ordenador, tú puedes controlar manualmente lo que es el brillo, ¿no? En muchos dispositivos eléctricos, los potenciómetros son los que establecen el nivel de la salida. Son los que mencioné anteriormente, los ejemplos. Los potenciómetros utilizan 3 terminales y se suelen utilizar en circuitos de poca corriente, y para los circuitos de mayor corriente se utilizan los reóstatos. ¿Qué es la capacitancia? Como aquí lo menciona, se expresa como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial. ¿A qué nos referimos con la diferencia de potencial? O sea, la tensión que hay entre ellos. Y el valor de la capacitancia se mide en faradios, en honor al físico Michael Faraday. Ahora vamos a otro punto, que es la capacidad de un componente. Y esta sirve para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Para este proyecto lo que usamos para crearlo en físico fue un metal como núcleo ferromagnético, con una permeabilidad relativa de 200. También utilizamos cables de cobre para revestir el núcleo, y para los cálculos creamos este programa. El programa funciona de la siguiente forma. Primero te muestra las restricciones generales de uso. Un ejemplo de esto sería la permeabilidad relativa, que te la está dando en un general de 2500. Pero para el valor que vamos a utilizar es de 200 y te permite cambiarlo directamente en los datos del programa. Te da 2 opciones, núcleo de ferrita o núcleo de aire. Y en cuanto al cálculo de área, te permite meter el radio mayor del toroide y el radio menor directo. Y en cuanto al cálculo de la inductancia, te permite meter directamente la cantidad de henrys que ocupa el programa. Tiene 2 opciones. Tiene milihenrys y microhenrys. Y después de ello te dice directamente la permeabilidad del núcleo. Te da el área del núcleo, la inductancia, te da el número de vueltas requerido para hacerlo en físico. Aquí se muestra cómo se hace un inductor basándose en los datos del programa. En la siguiente imagen se pueden observar 3 diferentes inductores, los cuales fueron creados en base a los datos metidos en el programa.